Muy buenas tardes a todos mis amigos y hermanos de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Hoy es viernes 24 de marzo del 2021 y traemos una noticia, a su vez una denuncia y un mensaje importante. ¿Sabía usted que acaban de sacar un nuevo conflicto de los siglos, donde el 40% ha sido eliminado? Un conflicto de los siglos mutilado. Vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje que Dios nos tiene que dar en esta hora. Tenemos entonces allí dos conflictos de los siglos. Tenemos uno hecho por la editorial ACES, Asociación Casa Editora Suramericana, que consta de 281 páginas, y otro hecho por la editorial IATPA, de la división interamericana, que consta de 527 páginas. En el de Sudamérica, ha sido eliminado el 40% de ese libro. Y esto sorprende porque esto es señal de lo que tenemos aquí arriba, apostasía omega. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ya dijimos, fue eliminado el 40% del libro El conflicto de los siglos. ¿Quién lo hizo? Asociación Casa Editora Suramericana. ¿Cómo? Imprimió un conflicto de los siglos, versión editada, para una campaña. ¿Cuándo? El 18 de marzo del 2023, es decir, el sábado pasado, fue presentado este libro en Sudamérica. Y la excusa, el argumento es para evangelizar. Pero queremos aquí también decir que aunque eso lo ha hecho la Asociación General, hay dos personas que están denunciando este evento llamado Enoch Marshall, que es un davidiano y se hace pasar por adventista, y Rafael Díaz, que tiene un canal llamado Apología Adventista. Ellos denuncian, pero están cometiendo el mismo pecado porque ellos han eliminado el 10% del conflicto de los siglos. Ya lo vamos a ver. Bueno, comencemos primero con la noticia de la Asociación Casa Editora Suramericana. Como ya dijimos, el pasado sábado la Iglesia Adventista celebró una fiesta misionera alrededor del mundo. Se reunieron para la distribución la distribución masiva del libro misionero del año, El conflicto de los siglos, de Elena de White. Pero nosotros tenemos aquí la fuente de una página llamada Baluarte, los cuales ellos hicieron una revisión y confirmaron que la impresión del libro no fue la misma versión en todo el mundo. No solamente hubo un cambio de apariencia o una adaptación gramatical, sino que se eliminó el 40% del contenido original. Cuando ellos compararon, y también lo vamos a comparar nosotros, las ediciones, se puede observar las alteraciones, los párrafos, inclusive capítulos que faltan en esta nueva versión. Ya mencionamos que el libro de la Asociación Casa Editora Sudamericana solo consta de 281 páginas, mientras que la de Interamérica consta de 527. Esto es parte del proyecto El conflicto de los siglos 2.0 y su objetivo es que el título estuviera disponible íntegramente y completo, no un resumen en más de 80 idiomas. Pero aquí los de la Casa Suramericana decidieron hacerlo editado. Vamos a ver las comparaciones que hicieron allí entonces la gente de Baluarte. Miren, en el capítulo 1 vemos todo lo que está en rojo fue eliminado. Solamente permanece lo que está en amarillo y el resto de lo otro es página siguiente. O sea, todo lo que está en rojo del capítulo 1 del conflicto de los siglos, que habla de la destrucción de Jerusalén, fue pues eliminada en esta versión que sacaron Casa Editora Suramericana. Otra parte que fue eliminada, lo que tiene que ver con lo que pasó en Francia en la época de los hugonotes, en la persecución que hubo, los jesuitas, dice que eran los únicos que florecían, dice la versión suramericana, ¿no? Pero eliminaron toda la parte donde dice florecientes ciudades manufacturadas, quedaron arruinadas, y eliminaron la parte, miren lo tremendo, la parte donde dice que los jesuitas gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Esa parte fue eliminada. Ya sabemos quién tiene la mano metida en esta edición. Los mismos jesuitas, porque son los que se están limpiando. Otro capítulo que fue, pues, digámoslo así, eliminado. El capítulo de la Biblia y la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en lugar de ese, saltaron al capítulo siguiente, que sería América, Tierra de Libertad. Aquí eliminaron por completo un
capítulos. Sabemos que hay un interés especialmente en que la parte de Francia no se conozca, ¿no? Lo que se pasó en Francia. Y también fue eliminado un capítulo, fíjese que salta el capítulo 21, en el original este capítulo de William Miller corresponde al capítulo 22 y en la edición suramericana corresponde pues ahora al capítulo 21 y la experiencia de Miller también fue tocada. Como vemos entonces, y ese trabajo que hicieron la gente de Baluarte, eso ocurre en la edición suramericana, aquí lo tenemos, ¿verdad? La edición, como ellos le ponen supuestamente, vamos a acercarlo, edición en lenguaje actual. Dicen que es la edición en lenguaje actual, pero realmente es una mutilación del conflicto de los siglos. Ahora, ¿está bien eso que hicieron? Miren lo que dice aquí la palabra. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 12 dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo mando, no añadirás a ello, ni le quitarás. Y Apocalipsis 22 recoge la misma idea, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, el libro del Apocalipsis, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea que Dios no está de acuerdo con esas ediciones de sus escritos inspirados, ya sea de la palabra o en este caso del conflicto de los siglos, que también es un libro inspirado, sabiendo que, entendiendo, pues como entendemos los adventistas, que Elena de White es profeta del Señor. Esto ya se le había advertido a Elena de White. Aquí tenemos un manuscrito liberado donde ya dice lo siguiente, ¿no? Escribió lo siguiente. Vienen a mí aquellos que están copiando mis escritos y dicen, aquí están las palabras mejor revisadas y creo que las pondré. Noten, aquí están las palabras mejor revisadas. Ella responde, no cambie ni una sola palabra, ni una sola. La edición revisada no la necesitamos en absoluto. Así que, hermanos de Casa Sudamericana, aquí está la respuesta. Esa edición revisada no la necesitamos en absoluto. Tenemos la palabra que Cristo ha hablado él mismo y nos ha dado, dice aquí. No cambiéis ni una palabra en mis escritos por ninguna edición revisada. Atención, ni una palabra de mis escritos debe ser cambiada. Habrá muchas ediciones revisadas justo antes del final de la historia de esta tierra. Miren, esto es tremendo, esto es una señal profética. Nos está diciendo lo que está ocurriendo en el 2023. Habrá muchas ediciones revisadas justo antes del final de la historia de la tierra. O sea que estamos en el final de la historia. Y quiero que todos mis trabajadores entiendan y tengo bastante de ellos. Quiero que entiendan que nunca, atención a la Asociación Casa Editora Sudamericana, entiende que ella se le mostró que nunca deben tomar la palabra revisada y ponerla en lugar de las palabras sencillas y claras tal como están. Piensa que la están mejorando, así ustedes piensan que la están mejorando, pero ¿cómo saben que no pueden desviar una idea y darle menos importancia de la que Cristo quiere que tengan? Esto fue en 1907 y sigue siendo vigente hoy y está advirtiendo lo que ha pasado ahora con la Asociación Casa Editora Suramericana. Está condenada por la profecía, mis hermanos. Está aquí condenada. En su tiempo, el diablo quiso que el conflicto de los siglos ni siquiera se escribiera. Durante la conferencia de Battle Creek en junio de 1858 se demostró en visión que en el repentino ataque que sufrí en Jackson, Satanás intentó quitarme la vida a fin de que se impidiera que escribiera la obra que estaba por empezar, el conflicto de los siglos. Pero los ángeles de Dios fueron mandados en mi rescate. También vi, entre otras cosas, que sería bendecida con mejor salud que antes del ataque. Entonces vemos que el diablo tiene un odio especial sobre este libro. Y ya antes que se escribiera, lo intentó pues impedir, dando ataques a Elena de White. Luego que ocurrió esto, luego que ella lo escribió, entonces ahora el ataque fue a los editores, el ataque fue a los que publicaban el libro. Dice aquí en el Ministerio de Publicación, una carta de 1894, ahora lamento no haber hecho la obra que debía haber efectuado cuando E y H ocupaban cargos de responsabilidad y no sentían aprecio por el conflicto de los siglos
tomo 4, que la gente debió haber tenido entonces, en vez de tener acceso a él solo ahora. Esa demora, dice, fue planeada por Satanás. Esa demora fue planeada por Satanás. Trabajó con diligencia y creó una situación tal que ahora el trabajo no puede efectuarse como Dios había revelado que era necesario hacerlo. Los que pusieron trabas a la obra tendrán que dar cuenta a Dios por lo que hicieron. Fíjense, ya el diablo intentó con ella, intentó con la casa editora suramericana. Ella hubo una revisión en 1911, porque el libro fue escrito en 1888. Hubo una revisión en 1911 y ella estuvo atenta para ver si la revisión estaba acorde con lo que Dios le había mostrado y escribió al final de haber revisado esta carta al hermano F.M. Wilcox. La escribió en 1911, se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 139. Hace pocos días recibí un ejemplar de la nueva edición del libro El conflicto de los siglos, recientemente impreso en Mountain View y también un ejemplar similar impreso en Washington. El libro me agrada. Ha pasado muchas horas revisando sus páginas y veo que las casas editoras han hecho un buen trabajo. O sea que la versión de 1911 está buenísima. Aprecio el libro, El conflicto de los siglos, más que la plata y el oro. Ojalá nosotros también fuésemos en ese mismo pensamiento, que apreciáramos este libro más que la plata y que el oro. Sigue diciendo aquí, deseo grandemente que llegue a poder del pueblo. Mientras escribía el manuscrito del conflicto de los siglos, a menudo era consciente de la presencia de los ángeles de Dios y muchas veces las escenas acerca de las cuales estaba escribiendo me eran presentadas de nuevo en visiones nocturnas, de manera que resultaban frescas y vívidas en mi mente. Cuando supe que el conflicto de los siglos debía ser recompuesto, determiné que examinaríamos muy detenidamente todas las cosas para ver si las verdades contenidas estaban presentadas de la mejor manera, para convencer a aquellos que no son de nuestra fe acerca de que el Señor me ha guiado y sostenido en la tarea de escribir sus páginas. ¿Se dan cuenta? Una revisión minuciosa de ella. Dijo, yo no, hay que revisarlo bien, a ver si está como Dios quiere que esté. Apreciaba este libro más que la plata y el oro. El diablo lo aborrecía. Ya ven que lo que está ocurriendo en la casa editora suramericana es obra del diablo. Están trabajando bajo la influencia del diablo. Han mutilado el libro El conflicto de los siglos. Pero, y aquí viene el pero interesante, hay hipocresía en estos dos personajes que ustedes tienen aquí. Enoch Marshall, aquí, el que sostiene el libro El conflicto de los siglos, quien se hace pasar como adventista, siendo él davidiano del séptimo día, y Rafael Díaz, ambos son fariseos que denuncian esta situación del conflicto de los siglos, pero ellos hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos han eliminado el 10% del conflicto de los siglos. O sea, ellos están haciendo lo mismo que la Asociación Casa Editora Suramericana. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver, vamos a leerlo, vamos a verlo, vamos a ver las evidencias. Ellos, estos dos personajes, han eliminado de su corazón, de su mente y de sus predicaciones las siguientes citas del conflicto de los siglos. Aquí tenemos una cita que se encuentra en el capítulo 30, el origen del mal. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor a unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era, atención, uno con el Padre Eterno. Uno en naturaleza, en carácter y en designio. Era, atención, escrito por la pluma de Elena de White, completo, en el conflicto de los siglos. En ese libro que vale oro, que ya dice que lo apreciaba más que el oro y la plata y que tenía que llegar a todo el mundo y que el diablo no quería, dice lo siguiente: Cristo era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo porque en el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Todo lo creó Cristo, no hubo otro ser junto con Cristo que creara la creación. No. Todo lo creó el Padre por medio de una sola persona, el Hijo. Por él fueron creadas las cosas del cielo, sean tronos, sean dominios, sean principados o poderes. Y todo el cielo, dice el conflicto de los siglos, rendía homenaje a ¿cuántas personas? A Cristo como al Padre. Dos personas. ¿Ven? Esta cita es mutilada por las predicaciones
y la fe de estos dos personajes, de Enoc y de Rafael. Rafael no cree en eso y Enoc le sigue y dice, yo menos. Pero no es la única cita que ellos han mutilado. ¿Qué otras citas han mutilado? Del mismo libro, Conflicto de los Siglos, del mismo capítulo. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y gloria. O sea, ¿quién es el ser exaltado después de Cristo? ¿Se exalta el Padre? ¿Se exalta el Hijo? ¿Y quién fue el ser exaltado después? El tercer ser en ser exaltado. Aquí dice Lucifer. No fue un tercer Dios, un tercer ser. No, no lo dice. Y otra cosa dice que el conflicto de los siglos en el cielo ocurrió la codicia en los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo. Y este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Solo Cristo, no hay otro ser como Cristo. Esa cita, Rafael Díaz dice, no creo en eso. ¿Y qué dice Enoc Marshall? Tampoco yo creo en eso. ¿Ves? Otra cita que han mutilado estos dos personajes. Otra cita mutilada, Conflicto de los Siglos, mismo, capítulo 43, el fin del conflicto. El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo. ¿Ves? Dos. Cita que Rafael Díaz no cree y Enoc Marshall tampoco cree. Y en el mismo capítulo, en el Conflicto de los Siglos, 656 dice, el pueblo de Dios tiene el privilegio, y está hablando en el cielo, en la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. Dos, miren, dos. Esta cita fue también mutilada y es mutilada de la fe y de las predicaciones de Rafael Díaz y de Enoc Marshall. Están haciendo lo mismo que la Asociación Casa Editora Suramericana. ¿Y saben qué? Ellos van a responder cuando usted le pregunta o le hablan sobre el tema de la deidad, de la Trinidad, ellos van a hacer lo mismo que está haciendo la Asociación Casa Editora Suramericana. ¿Qué cosa? Ellos van a colocar una cita y la van a mutilar, la van a mejorar. Miren lo que dice aquí. La cita original que siempre sacan, que ellos dos sacan, es esta cita de un manuscrito 21 de 1906 y que dice que hay tres, fíjense, there are the living three personalities. Aquí está, esto escribió, es un manuscrito escrito por la misma Elena de White. Ella escribe y ella misma corrige y dice, no, mejor ponemos personalidad para que no se me confundan los adventistas. Y lo corrige. Pero esta cita original no le gustó a la White State, a Leroy Frum, no le gusta tampoco a Rafael Díaz y menos le gusta a Enoc Marshall. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, aquí tres personalities, ¿ven? Ahí está. Miren, allí, aquí está. Three personalities. Esta cita no le gusta a ellos. ¿Y qué hicieron? Han hecho uso de Leroy Frum, que fue quien compiló el libro El Evangelismo y fue quien editó la cita y él mejoró la cita. Así como la Asociación Casa Editora Suramericana mejoró el conflicto de los siglos, entre comillas, el Frum mejoró esta cita y dijo, no le pongamos personalidad, vamos a ponerle mejor, hay tres personas vivientes. Y Rafael Díaz dice, así sí me gusta la cita. Y Enoc Marshall dice, a mí también, así es que me gusta y así es que la usan. Ellos no usan la cita original, que dice tres personalidades, sino que usan la cita mejorada por Leroy Edwin Frum. Están haciendo lo mismo que la Asociación Editora Suramericana, que ellos denuncian, pero como buenos fariseos, hacen una cosa y dicen otra. Dicen una cosa y hacen otra. Esto no es más, mis hermanos, que el cumplimiento, otro cumplimiento de la apostasía omega. Lo dice Mensajes Selectos, tomo 1. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma, esa supuesta reforma, consistiría en renunciar a las doctrinas. Esa es una falsa reforma. Esa es la reforma que han hecho, renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Y dos, un proceso de reorganización. ¿Qué pasa? Dice ella, se le mostró qué pasaría si triunfa esa falsa reforma. Bueno, entre las muchas cosas que menciona, dice, se escribirían libros de una nueva orientación. Y eso es lo que está ocurriendo. El Conflicto de los Siglos es un libro con una nueva orientación favorable o que no sea tan fuerte contra la Iglesia Católica, contra los jesuitas,
Y el resto de las citas que son mejoradas también son citas que tienen una nueva orientación. Citas que originalmente eran no trinitarias, ahora son mejoradas para que parezcan trinitarias. Y a Rafael Díaz le gusta y también le gusta a Enoch Marchal. Son parte de lo mismo, mis hermanos, no se engañen. Aparecen como mensajeros, pero son falsos mensajeros. ¿Qué tenemos que hacer? Gemir y clamar. Ezequiel 9:4 dice, Jehová dijo, pasa por medio de una ciudad, por medio de Jerusalén, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Abominación de mutilar el conflicto de los siglos y abominación de mutilar también las citas del conflicto de los siglos que no son favorables a la idea de Rafael Díaz y a la idea de Enoch Marchal y a la idea de la Asociación General. Tenemos que gemir, orar para que Dios nos muestre cómo Él ve todas estas cosas y clamar. Gemir y clamar, una y la otra. ¿Y qué es clamar? Es alzar la voz como lo estamos haciendo aquí y enfrentarlos y denunciarlos. Es clamar como Juan el Bautista clamó, que no solamente llamó al arrepentimiento, sino también llamó al bautismo e hizo su ministerio independiente de los fariseos y de los saduceos. Tenemos que hacer lo mismo. Llamar al rebautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el entendimiento verdadero, el entendimiento de que eso no es Trinidad, el entendimiento que tuvieron los pioneros de ese versículo y la profeta del Señor, como se le mostró que esa fórmula bautismal de Mateo 28 en ningún sentido es trinitaria. Clamar como Jesús, que además del arrepentimiento predicó el Evangelio de fe y también hizo un ministerio independiente de los fariseos y de los saduceos. Y clamar como los discípulos que continuaron con la obra de Jesús y se reunían aparte de las sinagogas en el aposento alto, y allí fue donde recibieron la lluvia temprana. No cayó la lluvia ni en la sinagoga ni en el templo, y hoy día no va a caer la lluvia tardía ni en las sinagogas adventistas, ni en los templos adventistas, ni en las sinagogas de los disidentes, ni en los templos de los saduceos, ni en las sinagogas de los fariseos. ¿Por qué? Porque todos están con el mismo espíritu. Ellos mutilan las citas del espíritu de profecía que no cuadran con su doctrina, con su tradición, y otras las mejoran, las editan para que se acomode. Mis hermanos, que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video y esta información, dale un me gusta, haz un comentario en la caja de comentarios y compártelo. Todo adventista necesita saber esta gran verdad. Que Dios te bendiga.